una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Muy buenas, amables televidentes. Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa, Palabra a Tiempo. Qué placer nos da saber que ustedes están ahí día tras día esperando su programa. Los lunes me toca a mí, pero la verdad que toda la semana es un gran equipo de Grandes Ligas que está con todos ustedes de 7 a 8 de la noche, comandado por el comandante Jesús Ogando, desde Higüey para el mundo entero. Bueno, amables televidentes, estamos de fiesta, no hay reforma, porque en enero beberse un trago, ay mamacita, de que yo pago la cuenta, no te preocupes, esa iba a ser una palabra de difícil pronunciación. Yo pago la cuenta, no te preocupes. Usted compartiendo con personas y usted decir eso iba a ser difícil, muy difícil. Y desde ya eso se vislumbraba una cuesta, esos 31 días de enero, para cobrar el día 15 y el día 30. Por lo menos los empleados públicos ahí iban mejor, porque cobraban el 15 y después el día 30. Y el 15 iba a haber, qué sé yo, todos esos días de fiesta que hay. Ya uno viene como entregándose a las labores después del Día de Reyes, que es el día 6, ya después del día 7, hay 8, una semana más o menos para usted cobrar su chele, pero los empleados públicos, eso iban a tener que jalar los días así, con una soga, jalando los días y cogiendo prestado, y desbaratado, y pasando hambre y necesidad, porque la verdad que esa reforma venía dura, y iba a ser un trago amargo para la República Dominicana. Yo felicito al presidente de la República por haber retirado esa reforma, porque va a haber dos caras de esta moneda. Felicito al presidente de la República por haber retirado esa reforma tributaria, dicen algunos, reforma fiscal o como fuere, tributaria o fiscal o lo que sea. Felicitamos al presidente de la República por esa noble decisión de retirar del Congreso Nacional la reforma fiscal que iba a empezar a partir del día 1 de enero, era que iba a entrar en vigencia dicha reforma, pero al presidente retirarla ya nos olvidamos de eso y no va a ser tan difícil, porque ya estamos acostumbrados a los precios de ahora. Ojalá que la gente que empezó los productos y los negocios que empezaron a subir precios desde antes, solamente por haber anunciado reforma, ojalá que lo vuelvan a poner como estaban antes de ese anuncio, ¿verdad? Porque hubo mucha gente que se estaba aprovechando a que reforma, y muchos pensaban esconder mercancías como los whiskies y el ron, que soportan mucho tiempo en los tramos, pensaban esconderlo para sacarlo ya después que se implementaron las reformas, después del 1 de enero, del día de Año Nuevo, y tener pingües beneficios con ello, porque como el romo, reitero, soporta mucho tiempo guardado, y al contrario, en vez de ponerse malo, se pone mejor, al igual que el vino. Bueno, pues esa gente iban a tener buenos beneficios. Esa quizás no completé exactamente la idea de la cara A, de que qué bueno que el presidente retiró la reforma y que ya no tendremos que preocuparnos por reforma, que podremos hacer nuestros gastos más o menos de manera prudente en Navidad y en estos días y el Viernes Negro, que viene por ahí, celebrar Halloween, lo que lo hacen. Esa es la cara A de la moneda. Ahora, la cara B de la moneda, no se sabe cuál es peor. Créanme, amables televidentes, que les digo con toda sinceridad que no se sabe cómo es peor. No se sabe cuál de las dos es peor, si haber retirado la reforma o haber hecho la reforma. Porque de que nos va a costar a los dominicanos, nos va a costar. ¿Sabe quiénes van a estar contentos? ¿Saben quiénes están contentos, amables televidentes? Los que se aprovechan de los préstamos que hace el Estado Dominicano, porque sin duda, yo me imagino que ustedes lo saben, que todos esos préstamos que el gobierno coge, no todo ese dinero va al Tesoro Nacional, no. Eso va de mano en mano, y entre mano y mano se va quedando algo, porque eso
como el Estado Dominicano se caracteriza por ser una piñata, todo el mundo le toca su parte. Así que de 100 millones de dólares, un ejemplo, que se cojan prestados, digamos que 80 llegan al erario público, al Tesoro Nacional, y 20 se pierden en el camino. Aunque se pudiera decir que estamos mejor que en Rusia, que una vez le cogieron 4.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Eso fue a principios de los 2000, cuando el Putin que muchos tanto valoran y creen que es un dios, bueno, pues de esos 4.500 millones de dólares no que llegó un peso al erario, al Tesoro Nacional de Rusia. Ni un solo peso, se lo robaron, todo se lo llevaron. Eso fue un gran escándalo. No llegó un peso a los rusos de eso, 4.500 millones de dólares en préstamo, y eso sucede en todas partes del mundo. El mundo no civilizado, porque en gran parte del planeta, por ejemplo en Europa occidental es difícil que hacer eso, pero muy difícil. En Japón o Corea del Sur, Taiwán, es difícil hacer eso. Después, no me cabe la menor duda que en todos los países que no mencioné, en Canadá creo que no se puede hacerse eso. Estados Unidos yo no lo dudo que suceda. Ahora, en esos países de Europa Occidental, Canadá, Corea del Sur y Japón, Australia, ahí no sucede. En esos países sí, estoy seguro yo que no sucede. Bueno, en Italia quizás yo no lo dude tanto. Así que después de ahí para atrás, en todo el mundo sucede que esos préstamos no llegan sin morderlo. No es verdad que van a llegar sin morderlo al Tesoro Nacional. Así que, repito, esa gente que están ahí tras bastidores, que son por donde pasan esos recursos, se queda ahí 1%, un gran por ciento. Así que esa gente están frotándose las manos así, aplaudiendo. Ay, mamacita, porque si no es con impuestos, es con préstamos. Así que no nos quejemos, porque préstamos al por mayor y detalle sí van a haber el año que viene. Préstamos al por mayor y detalle va a haber el año que viene. Ya los bonos de República Dominicana bajaron su prestigio, porque sin aprobarse reforma fiscal ya no es lo mismo. El Fondo Monetario Internacional hace tiempo que nos está diciendo que tenemos que acometer una reforma fiscal estructural que mejore las finanzas, que baje el déficit presupuestario de año tras año de unos 3 puntos y algo por ciento del Producto Interno Bruto, que eso hay que resolverlo. Bueno, pues nosotros no nos hemos abocado a una reforma fiscal que nos dé esos recursos, entonces tendremos que hacerlo con préstamos. Sabrán ustedes que los préstamos están limitados, que usted no puede coger todo lo que usted quiera, sino que usted debe de ajustarse a lo que le puedan prestar. Entonces, República Dominicana ahí pudiera entrar en una fase peligrosa. Así que se retiró la reforma ahora, pero será por mucho tiempo. Ustedes, pueblo dominicano, tomen las medidas precautorias del lugar, porque no habrá reforma fiscal en el 2025, pero eso no quita que en el 2026 pudiera haber, aunque tenemos la ventaja de que ya para el 26, si se aprueba en el 25 para someterla en el 26, ya sería el segundo año del segundo mandato del presidente Abinader, y provocarle una crisis, provocarse a sí mismo una crisis el gobierno por el asunto de la reforma, no creo que sea conveniente para el partido de gobierno en aras de permanecer en el poder. La oposición quisiera que la haga. En esos tiempos y ahora también, porque saben que estarían bien cerca del poder. Estarían muy cerca del poder con una reforma fiscal como la que fue sometida al Congreso Nacional en días pasados, el día 7,
de los corrientes días de octubre. Y vamos a ver qué sucede. Si el presidente le ayudará a su partido a permanecer en el poder, sacrificando al pueblo dominicano, sacrificando la economía, la estabilidad macroeconómica que se entiende que existe en el país y que tenemos un crecimiento de un 5.3% y que sé yo cuánto y que sé yo qué. Bueno, pues vamos a ver si eso logra mantenerse. Lo que sí que pueblo dominicano toma las medidas precautorias, te reitero, porque ya sabes, si no es con préstamos, es con impuestos. Y si nosotros llegamos a un default o una situación ya de que insostenible la deuda, va a ser mucho más factible que se haga reforma fiscal y no que nos declaren en default, es decir, que no podamos pagar nuestra deuda, porque ahí si habrá inflación, el dólar fácilmente se mete, aunque esté a 60, se mete zumbando en cuestión de horas o días a un 100 por 1. Y ya ustedes saben la hecatombe económica que eso causaría en la República Dominicana. Así que, pueblo dominicano, así como te armaste de valor para rechazar la reforma fiscal, todos los sectores, aunque no fue el pueblo dominicano que derrotó eso, fueron los sectores de poder o el presidente de la República, que no estaba muy interesado en someter reforma en verdad, porque no se entiende que no hayan negociado, porque por ejemplo, yo entiendo que lo de los marbetes, eso se pudo quedar el presidente, que esta es la cara intermedia, ni la B ni la A, ninguna de las dos. Por ejemplo, el presidente de la República debió negociar esa situación. Bueno, quitar lo peor, por ejemplo, el ITEVIS a la comida. Debió quitárselo, pero el marbete debió dejarlo. Que yo no tengo problemas en pagarle al gobierno, al Estado Dominicano, 3,000 pesos por el tieto que tengo, porque son 3,000 pesos que me lucen a mí, y mucho menos creo que habría problemas en cobrarle 6,000 pesos a una persona que tenga un vehículo de 2020 para acá, porque como es a partir del 25 que hubiese entrado la reforma fiscal, bueno, pues lo del 2019 no iban a pagar 6,000 pesos, sino 5,000, porque son 5 años de diferencia entre lo que deben de pagar, en este caso todavía 1,300, y lo que deben de pagar 1,500, que es el que se pagan los tietos del 19 para atrás, y los del 19 para acá, que son 3,000 pesos. Eso hubiese sido bueno que el presidente lo hubiese dejado, porque por ahí le podía entrar un dinero, incluso a las personas que tienen vehículos que están en el rango de los 5 años para acá. El presidente pudo haberlos combinado a pagar 10,000 pesos, porque si usted tiene un vehículo de 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 y el año que viene 25, usted podía pagar 10,000 pesos al fisco, porque usted no vive una situación tan difícil como que usted no pueda pagarle 10,000 pesos al fisco. Y ahí cuánto se hubiese conseguido con esa medida, y así no vamos a estar bajo la sombra de que reforma fiscal, demasiados préstamos y aumentar la deuda, que ya de por sí es bastante preocupante. Pudo haber, señor presidente, manejado esa situación, no 6,000, no, ponerle a esa gente 10,000 pesos. ¿Cuánto se hubiese recaudado? Más los 3,000, subiéndonos a nosotros lo de los tietos el doble, pagando 3,000 pesos. ¿Cuánto se hubiese conseguido ahí, señor presidente, para amainar la situación, para no estar de este lado, del lado de los tantos impuestos que le iba a dar muy duro a los pobres, de este lado de los préstamos que nos pueden poner en una situación incómoda y difícil, peor que la reforma fiscal podía ponernos a los dominicanos, peor nos puede poner la gran cantidad de préstamos que se aprueban y se aprobarían en el Congreso Nacional para ajustar nuestras finanzas, para poner en orden las arcas públicas. Bueno, pues también de eso
se podía quedar el asunto de la zona franca, los incentivos, algo se podía conseguir por ahí. Se podía conseguir algo también con el asunto de la industria. Se podía haber conseguido algo por ahí. También votamos esa oportunidad de los incentivos. Es decir, en ese caso no era conseguir, sino dejar de darle tantos incentivos y exenciones fiscales a las zonas francas y a la industria. Hubiese sido bueno por ahí ahorrarnos unos recursos. Hubiese sido muy bueno ahorrarnos unos recursos de esa manera y no íbamos a estar ni de un lado ni del otro, íbamos a estar bien, o por lo menos mejor de lo que estamos o que podríamos estar si hubiésemos consensuado, si se hubiese puesto si se hubiese hecho esa reforma fiscal en ese sentido. Y digamos, ¿a qué otro sector se le pudo haber aplicado esa reforma fiscal? ¿A qué otro sector? Bueno, de los ahorrantes. De los ahorrantes ya se grabaron una vez para salir de la crisis económica del año 2003. Bueno, se pudo haber hecho algo con los ahorros de las personas. Cobrarle un 0.5% de los ahorros. Bueno, de ahí se hubiesen conseguido unos cheles, más ahora que aquí hay tanta gente con tantos millones y millones y millones. Si hubiese conseguido un dinero por ahí, señor presidente y pueblo dominicano, señor presidente, pueblo dominicano, por ahí se pudo haber conseguido dinero para que las reformas fiscales del futuro no sean tan duras y para que no tuviéramos que coger tanto dinero prestado. También le voy a señalar una fuente de la que se pudo haber sacado o de la que se puede sacar mucho dinero para nosotros manejarnos. Se la digo después de la pausa. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Una programación pensando en ti. Bueno, amables televidentes, hay un sector de la sociedad dominicana desde donde se pudo haber sacado un 1.5 de los 4 que estamos gastando, y es educación. Ya en educación se hicieron prácticamente todas las aulas, escuelas que hay que hacer, casi todas. Ya faltan muy pocas escuelas. Hemos mejorado significativamente la vida de los maestros. Ya van 2. Tenemos unos estudiantes que van y mucho que poco, bueno o malo, comen en la escuela. Ya van 3. Que eso es algo que con el 2.5% se puede resolver. En cuanto al transporte, las escuelas que no estén incluidas, los centros educativos que no estén incluidos en el transporte, en el TRAE, bueno, pues se dejaban así y no hacer más escuelas de tanda extendida. Parar eso que ha sido la peor desgracia para las finanzas, porque nosotros no estábamos preparados para eso. De eso se ha discutido tanto, y yo he dicho tanto, que eso no fue una petición de la sociedad dominicana, que eso fue unos cuantos comunicadores. No digo que no estuvieran bien intencionados, la verdad que solamente la educación salvará a República Dominicana
y no solo a la República Dominicana, al mundo también. Solo la educación salvará a la humanidad. Porque iba a decir de los candidatos y el cambio climático, pero vamos a hacer este comentario, entonces digo eso ahorita, en unos minutos. Pues, esa gente, Uchi Lora, Víctor, el embajador Juan Bolívar Díaz, un sinnúmero de personalidades se hicieron eco de esa lucha. También la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, que nos financian muchos proyectos y planes, entendieron que había que hacer algo con la educación, aumentar el presupuesto de educación, y se exigió que sea un 4%, y fue una gran lucha del pueblo dominicano, que no debió ser una lucha eso, que eso debió Leonel Fernández aprobarlo inmediatamente. Pero lo malo fue que se hizo sin planes, sin ningún proyecto, sin ningún plan, sin ningún criterio, absolutamente de nada. Entonces, para ponerle la tapa al pomo, viene Danilo Medina con esa barbaridad de tanda extendida, que eso nos ha jodido la existencia a nosotros los dominicanos. Vamos a pagar caro o préstamos o impuestos por esa desgracia de tanda extendida, cuando los muchachos estaban bien, que llegaran a la 1 o a las 12 de su escuela y ya no volvían hasta el otro día, pero no estar dormitando en las escuelas haciendo nada. Así como estoy yo ahora, esperando que lleguen la comida y la hora de despacho, y ya ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Entonces, eso de la tanda extendida y el 4% para la educación es algo que tenemos, así como nos pusimos de acuerdo para ponerlo, tenemos que ponernos de acuerdo para quitarlo. Porque mientras más pasan años, más y más y más dinero recibe el sistema educativo de la República Dominicana, el sistema público, y de verdad que yo entiendo que ya ellos no encuentran dónde gastar tanto dinero. Ya el sector educativo o el Ministerio de Educación no encuentra dónde gastar tanto dinero, porque es un presupuesto que crece y crece y crece día tras día a medida que pasan los años. El 4% del PIB no es el de este 2024, no es el mismo 4% de 2012 cuando se implementó esa medida, o de 2013, o 2015, de 2019, de 2022, no. Ya lleva mucho más de ahí. Pero mucho más de ahí. Entonces, con tantos recursos, educación no da abasto, no encuentra en qué gastar tanto dinero. Y repito, si ya la mayoría de todas las aulas del país están hechas, si quedan algunas escuelas en alguno que otro lugar que no deben hacerse, con tanda extendida, no deben hacerse con tanda extendida, sino un horario normal. Los de la mañana salen a las 12 o a las 2:30 o a la 1, y los de la tarde entran a las 2 de la tarde. No podemos, y aquí es que está el problema, lo que voy a señalarles, no solo en el Ministerio de Educación, sino en la sociedad en sentido general, con el asunto de los tantos beneficios que obtiene el pueblo dominicano. Yo me cansé de decírselo, tengo que levantar la voz, dominicanos. Yo me cansé de decírselo, me he cansado de decírselo, pero no he visto muchas ideas que yo he expresado aquí. Son ideas de muchas personas que leo en la prensa nacional, que he visto en la prensa internacional, de pensadores de todas las latitudes y de todas las etapas y de todas las épocas, especialistas de distintas áreas. Pero esta es mía, porque no he visto a nadie con responsabilidad para decirle eso al pueblo dominicano. Pueblo dominicano, tú tienes que pagar caro los tantos beneficios que recibe, porque bono gas, bono luz, comer el primero, solidaridad, bono escolar, transporte escolar, desayuno, merienda escolar y comida escolar. Todo eso se está haciendo sin ningún plan, sin ningún criterio. Tan extendida esa desgracia del demonio, que el mismísimo demonio tiene que llevarse eso. Y yo creo que hasta los que promovieron eso también debiera llevárselo el mismísimo demonio, prendido en candela, en fuego, porque eso sí nos va a costar caro a nosotros. Eso va a destruir la familia dominicana.
si lo que quería era el 4%, una tragedia, pero más tragedia aún fue la tanda extendida. Esas han sido las dos tragedias que van a hacer que muchos no estudien, porque con reforma fiscal que vendrán, si no este año 25, en el 26, en el 27 o el 28, se van a hacer reforma fiscal y van a ser más duras que la que se pensaba implementar, porque el pueblo dominicano, porque el Estado dominicano necesitará más recursos para todos esos planes sociales, que en vez de disminuirlos, la clase política lo que hace es que los aumenta, y no puede haber tantos planes sociales, no puede el dinero, el Estado dominicano, dilapidarlo así con tanta irresponsabilidad. No solo el presidente o el gobierno de turno, sino los gobiernos pasados y los que vendrán, porque nosotros no estamos haciendo todos esos planes sociales como las grandes capitales de la seguridad social y de el Estado benefactor, que es el norte de Europa. Por allá, por esos países de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Islandia, esos países sí pueden tener esos planes sociales, porque ellos lo hacen con recursos propios, porque por Dios, ¿cómo se llama esto? La presión tributaria de esos países es alta, es bastante alta. La presión tributaria de la República Dominicana es muy bajita. Ya aquí lo dijo una vez Mujica, lo dijo el expresidente de Uruguay, al partido que está en el gobierno hoy en día, perdón, porque Mujica vino invitado por el Congreso Nacional por Reinaldo Pared Pérez, dio una conferencia en el Senado y también habló de que de que la presión tributaria de la República Dominicana es muy baja. En Uruguay, que es el país del presidente Mujica, es de 20 y pico por ciento. 20 y pico por ciento es la presión tributaria del Uruguay, que por cierto es uno de los países más caros de América Latina, pero también es un país que está resolviendo su situación con los Estados Unidos y sus ciudadanos, los uruguayos, van a poder entrar libre a los Estados Unidos. Nosotros no tenemos una presión tributaria. Ya hemos visto que no hay quien se atreva a ponernos un peso más de impuesto, porque todos los sectores repingan. Entonces vamos a ver cómo será la reforma fiscal que se hará, llegado el momento, cómo serán todos estos préstamos que dan al traste, que para mí es muy preocupante con esta situación de equilibrar las finanzas públicas, o que todo se vaya por la borda, por préstamos y préstamos y préstamos. Entonces, nosotros tenemos, en vez de aumentar, que reducir los gastos sociales del gobierno, porque no lo estamos haciendo con financiamiento interno, sino con financiamiento externo, es decir, con préstamos. Y usted no puede coger prestado para botarlo. Usted puede coger un préstamo para producir algo, algún bien de consumo. Usted lo puede coger un préstamo. O nosotros podemos coger préstamo para tener un buen gasto público, para hacer las obras que se necesitan y que demanda la población. Por ejemplo, Cotuí va a coger lucha sin acueducto, que no estaba presupuestado para el año que viene, no, pero podía hacerse, digamos, en el 25, en el 26, por allá, para la próxima campaña política se podía haber iniciado. Bueno, pues Cotuí ya sabe que le esperan 4 años más con una jodida bomba que hay en un acueducto, que la toma está cerca del puente. Los que saben de esa zona que yo le estoy hablando, de Cotuí, como el que va para los demás pueblos del Cibao, bueno, pues esa toma está muy cerca del puente que atraviesa el río Yuna, cuando uno va de Cotuí, repito, para los demás pueblos del Cibao. Entonces, esa situación de un motor que cada rato se daña, o que se roban los cables del tendido eléctrico, o que las bombas no funcionan, y Cotuí se la ha pasado en eso lo que tiene de historia. Siempre estamos en eso. En Cotuí, en mi casa materna, llega el agua solamente los jueves, y así es por el estilo que vive en Cotuí. Entonces se pensaba, bueno, o se piensa que algún día se construirá ese
acueducto, pero ningún gobierno lo ha hecho, solamente han ido con promesas allá y promesas y promesas y promesas, y nunca se ha hecho el acueducto múltiple de la provincia de Sánchez Ramírez. Y déjeme decirle que Cotuí es un pueblazo que está creciendo mucho para los que hace mucho que no van por allá. Cotuí es un pueblazo, pero necesita agua. Y aparte de que necesita agua en las tuberías, agua potable, más un pueblo que está rodeado de agua, con el río Yuni, la presa de Atillo y otros ríos, no tan importantes, pero más o menos. Y tampoco tendremos la carretera que nos comunicará con la autopista Duarte, sin tener que atravesar a Maimón y a Piedra Blanca, que son dos municipios de la provincia de Monseñor Noel, y que ahí por lo menos nos ahorraríamos media hora o más con la construcción de esa carretera que ya está diseñada para salir en la autopista Duarte y de ahí darle para Cotuí volado sin tener que pasar por esos municipios de la provincia de Monseñor Noel. Y más ahora que se está terminando el metro que comenzará aquí en Los Alcarrizos a funcionar en la entrada de Los Alcarrizos, entonces ahí los cotuizanos iba a ser un palo si se hace esa carretera y teniendo agua. ¿Cuánto no se iba a desarrollar Cotuí? Y más que íbamos a estar tan cerca de la ciudad de Santo Domingo, porque aparte de que esa carretera nos iba a ahorrar media hora o más y se iba a ahorrar bastante combustible, que el dueño de vehículo, y se iba a ahorrar mucho tiempo el dueño de vehículo también, pero también el que anda en la guagua pública, se desmontaba en Los Alcarrizos y ahí le daban el metro para arriba y para adelante. Ya no tendremos esas dos obras en estos 4 años. Y vamos a ver, porque tampoco quiero ser pesimista, pero sí ha sido una gran irresponsabilidad del Estado Dominicano, de los dominicanos como en sentido general, y ojalá que los dominicanos nos pudiéramos poner las pilas para educarnos, para organizarnos, para luchar juntos. Qué maravilloso sería, qué maravilloso sería. Y atención a las damas, a las mujeres, con esa reforma fiscal, reforma laboral, que no toma en cuenta a la mujer, que ahora ustedes ven que en las cajas de los supermercados antes eran mujeres, ya no son mujeres, porque aquí, según vi ahí en el borrador, a las mujeres no la trata bien la nueva reforma laboral por el asunto de que tienen que embarazarse y tienen que dar a luz. Una sociedad irresponsable, una sociedad sin futuro, sin camino, sin destino. En definitiva, es la que tenemos en la República Dominicana, porque no hemos sabido pelear. Cuando hemos peleado, hubiese sido mejor el diálogo, y cuando dialogamos, hubiese sido mejor pelear. Esa es la realidad, amables televidentes de la República Dominicana. No hemos sabido pelear cuándo, ni cómo, ni dónde. Por eso estamos como estamos, por eso que nunca progresamos. Porque lamentablemente no sabemos tener el tiempo medido para hacer las cosas. Miren ustedes, en la gran encrucijada que llega a la República Dominicana. De verdad que veo con preocupación estos cuatro años, y también veo con preocupación la permanencia del PRM en el poder después de estos 4 años. Lo veo difícil que el PRM permanezca en el poder después de estos 4 años, con reforma o sin reforma ya, porque el presidente debió picharnos una huevita para que nosotros nos embulláramos ahí, y más ahora después que habían tantas expectativas de que la reforma fiscal nos iba a dar bien duro. Bueno, pues no nos tiran la recta a 150,000, no, tírenos la recta a 103, a 105, a 110 máximo, la recta, porque el bateador no la iba a ver. No la iba a ver, señor presidente, el bateador, pero imagínense ustedes a dónde nos han llevado esto de reforma fiscal y préstamos y deuda externa. Que el Señor nos agarre confesado a todos, es lo que debemos pedir. Eso es lo que debemos pedir, porque la verdad que
está bien fuerte el panorama farandulero de República Dominicana, porque no tomamos en cuenta los detalles, las iniciativas, algo tan vital y tan lógico como yo le acabo de señalar, que se supone que la clase política debió haberlo pensado hace tiempo y implementarlo, de que no podemos tener todos estos planes sociales con préstamos. Es insostenible, es inmanejable todos esos préstamos con la banca nacional, con la banca internacional, simplemente pagando los impuestos para mantener a unos cuantos contentos. Es así, amables televidentes, esa es la realidad. Qué lástima que hemos llegado a esta encrucijada tan difícil. Bueno, amables televidentes, será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Creo que los he orientado un poco sobre la situación y espero la próxima semana, si no los he orientado, poder orientarlos más con más bases y con más fundamento. Será hasta la próxima. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves.